mismo programa de educación continua respecto a los temas relacionados al consumo de sustancias fue al final de preguntas mediante el chat. Creo que nos funcionó muy bien porque nos pudimos ser más concretos, no nos extendimos tanto. Entonces, en esta ocasión también les voy a pedir lo mismo. Todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la plática, me ayuden a poner las preguntas en el chat y así las vamos leyendo y vamos contestando las más que podamos. Aquellas que ya no nos diera tiempo de contestar, si nos las hacen llegar vía correo, con muchísimo gusto, después se las contestaremos, o bien podemos platicar más adelante en alguna otra ocasión Tu respecto a cámara algún está tema apagada. que se pudiera proponer. ¿Ok? Una vez dicho esto, bueno, pues comenzamos. Nuevamente, gracias por estar acá. Bueno, esta es la declaración de conflicto de interés que normalmente hacemos, en donde, bueno, no tenemos ningún convenio, ni siquiera con la propia Fundación Quinta de San José, que trabajamos de la mano muy de cerca con ellos, pero en realidad, bueno, no tenemos un contrato con ellos, ni para estas pláticas, ni el trabajo colaborativo en general con ellos. Como introducción, bueno, es importante tener en cuenta que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. Establecemos vínculos emocionales desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento y a lo largo de toda la vida. Nos nutrimos emocionalmente de estos vínculos, no somos indiferentes a las personas que nos rodean y nos van retroalimentando de esas emociones a lo largo de todas nuestras fases de vida. Estos vínculos, cuando se fijan, se pueden tornar patológicos, lo que produce la aparición de un trastorno psicológico en los individuos que participan de esta relación. Es decir, cuando la relación de los individuos se vuelve una relación demasiado conflictiva, demasiado violenta, demasiado involucrada, se van haciendo puntos de fijación en estas relaciones y es lo que produce estos puntos de fijación que a lo largo de la vida nos van desencadenando o marcando etapas y formas de vincularnos con el resto de las personas. Estos vínculos son con los vínculos de nuestras personas, nuestros cuidadores primarios, sobre todo en las primeras etapas de la infancia. Para comprender todo lo que se refiere a la codependencia, es importante conocer 3 términos que son diferentes y se confunden fácilmente y no necesariamente son lo mismo, aunque pueden entrelazarse, ya que en esencia van entretejiéndose la forma de relacionarse nuevamente de estas personas que en algún momento tuvieron estas fijaciones en sus relaciones tempranas, ¿ok? Estos conceptos son la dependencia emocional, la codependencia y la coadicción. La dependencia emocional se presenta principalmente en las relaciones de pareja. Se habla casi siempre de dependencia emocional entre dos adultos, sobre todo. Puede darse entre padres e hijos, aunque no es llamada como tal una dependencia emocional, sino una sobreinvolucración en el sistema parental y en el sistema de hijos. Pero se ve o se observa principalmente en la pareja, ¿sí? Una dependencia emocional se caracteriza principalmente porque una de las partes es mayormente abnegada, aparentemente tiene motivos altruistas para estar apegada a su pareja, totalmente involucrada hacia las necesidades, los sentimientos y la conservación de la relación del otro, de su pareja, de las necesidades que la pareja tiene, ¿ok? Se mantienen en una necesidad
obsesiva de que el otro lo observe. En la dependencia emocional, la persona que se siente dependiente siempre se percibe a sí mismo en falta, en una carencia, en no ser suficiente. Entonces maximiza estas emociones para complacer a su pareja y entonces toda la vida se percibe con una sensación de vacío e intenta llenar las expectativas del otro, intenta complacerla en todos los sentidos y tiene siempre, ¿no? Por el otro lado, esta sensación de tristeza, de no poder saber cuánto vale si el otro no le reconoce su valor, si el otro no le dice cuánto vale, aunque le diga que vale poquito o no vale nada. ¿Sí? La persona con dependencia emocional va a aceptar el valor que la pareja le dé, aunque sea menor, aunque sea poquito, aunque sea desvalorizándolo propiamente, pero va a depender totalmente de lo que el otro le designe. La dependencia emocional, por lo tanto, debido a que la persona dependiente requiere de toda esta atención, también permite muchas circunstancias en donde se presentan las violencias de distinta índole, física, sexual, económica, psicológica, entre otras. ¿Por qué? Porque necesita la atención del otro. Confunden o no que esto es la atención, que esto es el ser observados. Saben que eso no es amor, saben que eso no es cuidado, pero están siendo observados, están siendo parte del mundo del otro. Y ellos siempre van a percibir que les hace falta que el otro llene ese vacío. La dependencia emocional causada por distintas circunstancias en cada persona. A veces es porque tienen una vida sexual muy intensa por la misma necesidad de explotar emocionalmente hacia el otro, se vuelven relaciones íntimas muy intensas en lo sexual, en lo emocional, en lo social, se sacrifican por el otro o tienen un miedo crónico al abandono, ya sea real o imaginario, y ya sea que tenga que ver con su pasado o no. Ajá. Está la parte también en donde muchas veces tienen una pareja muy exitosa, de mucho renombre o que les hace lucir bien y en la carencia de propios valores les suma tener esa pareja. No, no se perciben siendo ellos por sí mismos, sino siendo el esposo o la esposa de un profesionista exitoso, de un empresario exitoso, de un astrónomo exitoso. Ajá, son la pareja de, no son por sí mismos alguien, desde su entendimiento de su mundo. Toda la vida se perciben en falta. Eso es algo muy, muy importante para entender la dependencia emocional. ¿Ok? Una vez entendido esto, viene esta pregunta totalmente que siempre queda en juego cuando nos relacionamos, nos acercamos o como especialistas tenemos pacientes que nos preguntan por qué alguien se queda en estas relaciones que se vuelven un punto de enganche obsesivo para el dependiente emocional, si claramente sufre, si claramente se encuentra en la ambivalencia de si me quiero ir, pero no me puedo ir, porque si observan que los están rechazando, los están lastimando, permanecen. Bueno, pues porque desarrollan conductas de apego en donde se muestran tolerantes o hasta hipertolerantes, ajá, en donde entran todas estas conductas que les hablaba de permitir abusos, abusos de todo tipo, violencias de todo tipo,
se presenta porque en las áreas de afectación, que está la cognitiva, conductual, sensoperceptual, emocional, se producen cambios en nuestro sistema neurocognitivo, en donde es tanta la violencia, es tanta la dependencia, es tanto el condicionamiento de esta persona hacia aquel otro que producen o tienen sensaciones tanto como un síndrome de abstinencia de una persona que consume alguna sustancia. Entonces, alejarse le produce ansiedad, le produce una sensación de pérdida de control, le produce esta idea de no saber qué hacer si el otro no está. No está bien con el otro, pero si no está el otro, tampoco sabe qué hacer. Ajá. Entonces no se siente en control de sus emociones, de su vida y por supuesto no tiene un valor de qué va a hacer sin que el otro le diga, le señale o le especifique hacia dónde caminar porque tuvo por determinado tiempo esta otra persona que le señaló cómo hacerlo, qué hacerlo, hacia dónde ir, incluso si puede o no sentir lo que siente. Entonces, por eso no se pueden alejar, porque están tan necesitados de que esa persona les dé sentido a su vida, les dé camino, que no saben cómo alejarse. Es una situación verdaderamente fuera de su control, fuera de su capacidad de observación externa, ¿ok? El sujeto no necesita saber lo que vale, porque no le, en ese momento preciso, en ese momento en donde llegan y dicen, es que no sé qué hacer, o sea, me tengo que alejar porque tengo una idea de que esto me está lastimando, pero no sé cómo hacerlo. O sea, decirle, oye, es que vales mucho y mereces respeto, eso no les ayuda, porque en realidad ni lo saben, ni lo sienten, ni lo comprenden. Lo que necesitan empezar a entender es que no pueden dejar todo su ser en manos de un tercero. Tienen que empezar a entender que para poderse alejar y realmente comprender lo que necesitan, lo primero que tienen que hacer es tomar la decisión o el camino de su propia vida en sus manos, comenzar a hacerse responsables de sus propios afectos, de sus propias decisiones, cosa que es un proceso muy largo, no es algo sencillo, porque no es fácil de que observen ni siquiera qué sienten al principio, ¿ok? Entonces, todo esto es como la base que va a generar todo lo que va a desarrollar una persona codependiente o coadicta. Por eso es muy importante tener muy en claro desde dónde viene una dependencia emocional. Ahora, en cuanto a la codependencia y la coadicción, a diferencia de la dependencia emocional en donde dejan todo en manos de otra persona para que les dé un valor y un sentido, en la codependencia y la adicción, sin que necesariamente sean sinónimos, se ocupa mucho como sinónimo, lo vamos a ver a lo largo de la plática. Inicialmente solo se hablaba de codependencia, a lo largo del tiempo se genera la coadicción para hacer una breve diferencia, pero en lo que tienen un punto de anclaje o de, ¿cómo decirlo? En donde convergen, vaya, la codependencia y la coadicción, es en la necesidad de salvar al otro, lo que no tiene la dependencia emocional. La dependencia emocional únicamente se va en el sentido de necesitar a otra persona para que le dé sentido a mi vida. En la codependencia y la adicción, necesito de otro que le dé sentido a mi vida porque quiero salvar a ese otro, ¿ok? Así es como lo más
simple para comenzar a entender la diferencia. Y ahora bien, esto era lo que les decía, la codependencia y la coadicción convergen en la necesidad de salvar al otro. Ese es el punto inicial de todo esto. El término codependencia originalmente se inició el uso de este término para hablar sobre todas las personas que tenían relación con personas que consumían alcohol principalmente. A lo largo del tiempo se observa que la codependencia también la desarrollan personas que viven, conviven y desarrollan sus días con personas que están en crisis graves, que se encuentran pasando por enfermedades crónicas y en procesos de enfermedades terminales y adicciones. Ajá. La codependencia se refiere a una sobreidentificación con el otro. Se viven los codependientes demasiado involucrados, demasiado compenetrados con aquel que tiene esta situación grave. Ya sea enfermedad, ya sea una crisis, ya sea una adicción. La coadicción se diferencia o se abre un poco a ser específicamente aquella persona o aquel proceso en donde un codependiente se relaciona con una persona que tiene una adicción, un trastorno por consumo de sustancias, ya no solo alcohol, sino cualquier sustancia que genera un trastorno adictivo. ¿Ok? Es ahí en donde se diferencia básicamente la codependencia de la coadicción. La codependencia, en general, hace referencia a una actitud obsesiva y compulsiva al control de lo que sucede a otras personas, a las relaciones con esas otras personas. Y todo viene un poco de la inseguridad, del miedo a carecer, de lo que yo no tengo, lo busco en otros, lo procuro en otros, lo reparo en otros. Cuando una persona permite que las emociones, las situaciones y la vida de otras personas le afecten de manera personal y profundamente como si fuese su propia emoción, como si fuese su propia circunstancia, y que está francamente obsesionado por querer resolver lo que a otros les pasa, es cuando podemos hablar de una codependencia. Entonces, entendemos que es una condición psicológica donde las personas codependientes se olvidan de sus propias necesidades, se centran en los problemas de otros, se viven a través de las circunstancias de otros, necesitan cubrir las carencias de otros, viven por los deseos y las necesidades de otros y siempre de manera indistinta buscan una recompensa entre el control y el castigo del otro. A partir de este sobreinvolucramiento, el codependiente es capaz de perpetuar las conductas que mantengan al otro sin resolver realmente el problema. Es decir, se ofrecen a ayudar, pero terminan no ayudando. Porque el día que el otro resuelva realmente su problema, su crisis, o hablando de cosas más importantes, imponentes, como el llegar a un
una conclusión de un paciente en situación de enfermedad terminal, el paciente muere, pues se queda sin su sentido de vida también, porque su sentido de vida le daba el estar abnegadamente en el cuidado de este paciente, por ejemplo. Entonces, como veíamos, en la codependencia es algo que se observa y que influye al nivel psicosocial, porque no solo afecta a quien padece la codependencia y de quién es codependiente, sino todo el entorno, porque todo el entorno se mueve a partir de la relación que se va gestando con estos dos personajes iniciales o centrales, porque a partir de ellos pueden o no prestar atención al resto de las personas que hay en una familia, en un ambiente laboral, en un ambiente psicosocial. Empieza todo a girar en torno de esta parte codependiente. ¿Ok? Entonces, no tienen la capacidad de expresar emociones propias, evidentemente. Les comentaba, hay una sobreidentificación en la emoción, en la necesidad y en el problema del otro, no de la propia. ¿Ok? Vive todo a través de su dependiente. Hay una hiperreacción hacia el exterior, ve todo lo que necesita ese otro, ve todo lo que necesita aquel sujeto del que decidió consciente o inconscientemente estar a cargo, pero es incapaz de ver hacia adentro, hacia sus propias necesidades, hacia aquello que le hace falta, le hace feliz, le hace bien, ya ni siquiera lo puede observar, ya ni siquiera tiene la certeza de qué es lo que le hace falta, le hace feliz o le hace bien. No es capaz de ver hacia sí mismo. Ahora bien, la coadicción, como les decía, específicamente se desarrolla cuando aparece en una relación de codependencia, se desarrolla una adicción. Y aquí, a diferencia de la dependencia emocional que se delega básicamente a una relación de pareja, aquí sí, la codependencia y la coadicción se puede observar a niveles diferentes del sistema familiar hacia padres e hijos, parejas, incluso entre primos, entre familiares que no están dentro del sistema primario, pues un abuelo y un nieto, un primo, una tía, vaya, incluso entre amistades muy cercanas, muy fusionadas. El coadicto siempre su prioridad por encima de todo va a estar siempre en su adicto. En aquel que va a centrar su atención es en el sujeto que consume. Toda su vida va a quedar a un lado en el momento en el que el paciente en consumo le pida cualquier cosa. Desde acompañarlos a conseguir la sustancia, acompañarlos a rehabilitación, tenerlos entre te salvo y te procuro la conducta, pero siempre en torno a la necesidad del paciente en consumo de sustancias, ¿ok? Puede ser inclusive que consuma o no, ¿ok? En la coadicción, en la codependencia, los coadictos pueden o no consumir también con el paciente.
La coadicción se considera como tal desde los primeros indicios de que el paciente está desarrollando un trastorno por consumo de sustancias. Empieza con las primeras sospechas, empieza a crearse estos lazos de suspicacia, desconfianza, esta cosa de querer controlar al otro para averiguar si estoy sospechando que está bebiendo, pero no tengo la certeza, pero quiero confiar, pero no confío. Ajá. Y bueno, todo esto desarrolla en la persona que está todo el tiempo hipervigilante, pues desarrolla situaciones importantes de ansiedad, tristeza, enojo, confusión, trastornos psicosomáticos, trastornos importantes del comportamiento incluso, porque se vuelven desorganizados hacia todo lo que implica su vida propia, valga la expresión, por estar buscando muestras que le comprueben, pero no, o sea, como que lo quieren ver, pero no quieren verlo, que esta persona está consumiendo lo que sea. Pero si lo observamos, o sea, muchas veces viene desde que en el sistema ya es una codependencia con esa persona. Es decir, si ya hay un sobreinvolucramiento con ese miembro de una mamá con ese hijo y de repente empieza a notar un cambio, como siempre está observándolo, como siempre está involucrado, como siempre está dentro de todo el mundo de ese hijo. Cuando ese hijo cambia la conducta porque empieza a consumir, inmediatamente esa mamá se da cuenta, esa mamá observa, esa mamá dice algo no está bien, pero no se quiere terminar de dar cuenta que sí está pasando algo y lo que está pasando es que está consumiendo algo, porque eso nos desencadena toda una serie de pensamientos y circunstancias que nos tienen que llevar a una acción. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante hablar de la coadicción y la codependencia? Bueno, pues siempre en la clínica, acá en este caso en Fundación Quinta San José, incluso en la práctica privada, siempre les pedimos mucho apoyo a las familias para trabajar con los pacientes con trastorno de consumo de sustancias y les decimos que el apoyo familiar es fundamental porque necesitamos una red de apoyo fuerte y hacer equipo con los psicoterapeutas, con los padrinos, con los psicólogos, sí, o sea, sí se necesita, evidentemente, pero si el familiar no comprende que también está pasando por un proceso que requiere su propia atención, que requiere su propio tratamiento, que requiere sus propias estrategias y cambiar sus propias posturas de relación, pues entonces los tratamientos fracasan. Muchas de las veces los familiares se concentran en tratar al paciente adicto, al paciente que consume, porque es el problema evidente, pero no observan toda la dinámica que está en torno a ese paciente. Entonces, si no hablamos de esto, si no hablamos cómo las familias, como la mamá, el papá, el hermano, los hijos, el perico y el perro, nos estamos relacionando con ese paciente, no podemos ayudar al cambio que propicie la estabilidad y el mantener fuera de consumo a esta persona. Ajá. Entonces, la familia también necesita un apoyo emocional, necesita comprender dónde está la parte patológica y a veces no nos gusta o no queremos que nos digan
que también nosotros como familia, pues, estamos cayendo en errores de relación, en errores de comunicación, en errores de expectativas, de sobreinvolucramiento, de no respetar límites, una serie de circunstancias que, bueno, al final propician o mantienen la conducta de este paciente que está consumiendo. Las características de una persona con codependencia, con coadicción, para este punto no es importante ya hacer tanto la diferencia entre la coadicción y la codependencia. De hecho, casi toda la literatura habla de codependencia mayormente que de coadicción. Entonces, para este punto es indistinto la palabra. Ya nada más quería hacer como la diferencia inicial. Entonces, bueno, las características del paciente con dependencia es que casi siempre, y nos ha pasado mucho, presentan comportamientos contrarios al tratamiento. Esto, como les venía diciendo, pues propicia que de alguna manera el paciente con adicciones pues continúe su comportamiento, su conducta adictiva. A los pacientes se les pide observar sus cadenas conductuales que los llevan al consumo, que observen qué fue primero en su consumo, si el huevo o la gallina, cuál es su huevo y cuál es su gallina. Ajá. Bueno, los familiares tendrían que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que están haciendo o permitiendo o no haciendo para que esta situación se mantenga? Le permiten de inicio, pues que consuma. Le permiten comportamientos, aquí le pusimos, bueno, le puse psicopatoides, de negación, de no aceptación. Entonces, esto de primero, pues estoy observando que tiene una conducta extraña, estoy sospechando que bebió, estoy sospechando que fumó, estoy sospechando lo que sea que haya consumido porque me encontré un cigarro, me encontré una pipa, me encontré una botella, me encontré un papelito. Pero no, o sea, no es posible, como no, seguro es del amigo, del vecino, porque es una súper mala influencia y seguro lo quieren engancharle, ¿no? O sea, empezamos como a negar, a querer encubrir, a querer buscar una justificación, pero no aceptar. Se crean mentiras propias. Si le preguntamos, dicen, no, era de mi amigo porque fíjate que anda bien mal, mamá. Fíjate que está consumiendo, pero no, yo no, ¿cómo crees? No, para nada. Y pues se lo crees. Y no, o sea, en el fondo no le creen, pero mantienen como ese proceso de la mentira, porque pues es menos doloroso, tal vez. O sea, también hay una parte cierta donde duele aceptar ese tipo de cosas. Después viene donde se vuelven cómplices, ¿no? Así de, bueno, sí te tapo, pero porque me prometiste que iba a ser tantito, ¿no? O sea, que nada más ibas a probarlo, nada más iba a ser poquito, nada más iba a ser una vez, nada más iba, ¿no? De vez en cuando, nada más con tu primo, nada más, ¿no? Después se vuelven en engaños, después empiezan a perder cosas en la casa porque ya las vendieron, por la que las empeñaron. Mientras el codependiente está con la idea de, bueno, lo voy a salvar porque si lo dejo a la calle, mejor que consuma o beba en la casa, porque qué tal que le pasa algo, y cómo no le voy a abrir la puerta si es mi hijo, o sea, cómo no lo voy a acompañar si es mi esposo, cómo no, empieza con esta cosa de tengo que estar porque nadie más va a estar porque yo soy aquel que va a estar ahí para rescatarlo, para cuidarlo, para haciendo incluso las veces de hablar al trabajo del esposo, del hijo o de quien sea para, híjoles, que se enfermó del estómago, está malísimo, no va a poder ir al trabajo, a la escuela, lo que sea.
porque se siente mal, se siente pésimo. Y en la realidad es que, pues igual y no es tanto eso, ¿no? O sea, es que estás encubriendo la conducta. Entonces, bueno, todo con el objetivo aparente de salvarle o cuidarle o así. Luego, bueno, viene la parte donde ya entran aparentemente a un proceso de recuperación, entran a una fundación, una clínica, entran a tratamiento psiquiátrico, psicológico, pero entra nada más el paciente que consume, no entra en la familia. Entonces, pues vuelvo a lo que les comentaba, ¿no? O sea, no hay forma en que el paciente que consume con una persona que tiene codependencia, que tiene coadicción, pueda aceptar que este paciente se recupere si no es consciente de sus propias conductas, porque se queda sin sentido de vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a cuidar? ¿Qué va a sostener si este paciente deja de consumir? Si no tiene que ir por él al punto a rescatarlo, si no tiene que ir por él o por ella a las 5 de la madrugada a el MP porque ya lo metieron al torito, yo qué sé, ajá, ya no va a tener esa aparte ganancia secundaria y justificación de pobre, mira cómo anda el hijo, que le tocó el marido, que le salió. Y una serie de circunstancias que nos cuesta admitir y aceptar, pero sucede. Y entonces, si en la clínica les dicen, oye, necesito un tratamiento de 6 meses, el tratamiento psiquiátrico cada mes, y que la psicóloga cada semana, y que se los llevan a los 2 meses, se los llevan, no les compran el medicamento, se los compran en partes. A veces sí hay una razón, más allá de sus ganas de querer ayudar, pero muchas de las veces no. Muchas de las veces no se dan cuenta que están boicoteando los tratamientos o los tienen ahí encerrados de forever and ever hasta ver cuándo los quieren sacar porque están tan enojados, pero también si los dejan salir, pues van a salir a beber. Entonces tampoco les tienen confianza y eso también perpetúa la conducta porque evidentemente van a salir enojados. Y entonces es como este continuo estar en el ciclo de mantener la conducta de, me haces, te hago, me haces, te hago, me haces, te hago, y entonces necesitas de mí y yo de ti. Necesito que estés mal porque si no yo no tengo que hacer. Si tú estás bien, ¿yo qué hago con todo lo que me falta por hacer, estar y ser? Si tú estás bien, ¿a quién le echo la culpa de todo lo que yo no me hago responsable de mi vida? Porque tengo que hacerme responsable de tu vida. Si yo dejo que tú te recuperes, ¿cómo voy a justificar la falta de atención hacia mis otros hijos o hacia mi propia frustración laboral, profesional, una serie de circunstancias que no nos atrevemos a observar hacia adentro? Eh, los codependientes, los coadictos, muchas veces, cuando además también son consumidores, pero consumen poquito, pero consumen menos, no son capaces de observar que a veces también tienen que dejar la sustancia, el consumo de lo que sea, aunque sea menos, aunque sea poquito, porque pues si quieren que el otro sujeto que ya sacaron de rehabilitación, que salió bien, que tiene buen pronóstico, porque por sí mismo es una súper chamba, sí se lo tomó en serio, pero no quieren cooperar, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces dicen, no, pues si el que se está recuperando es él y yo sí puedo hacer la fiesta y yo sí puedo beber y me traigo hasta el mariachi y la banda. Eso es sabotaje. Esto de, pues sí vamos a salir y vamos a continuar con el tratamiento psiquiátrico, pero continuamos una vez y luego así de, ¿y qué? ¿Es por siempre y es para siempre? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No, ya, o sea, qué flojera. Que seguir en grupo, pues sí, ya estuvo 6 meses internado. ¿Cómo? Seguir en psicoterapia, pues si no está loco, nada más tomaba. O sea,
todo este tipo de acciones que toman, probablemente no lo observan porque no tienen esta información donde también tienen que ver hacia adentro y no se dan cuenta que como familia, como sistema, están teniendo problemas en comunicación, en expresión de emociones, en capacidad de relacionarse entre sí, y muchas veces se ha observado que las familias disfuncionan a tal grado que necesitan tener alguien que sea el que esté mal, el que sobresalga de todos los que estamos mal, tiene que haber uno peor para que todos se enfoquen en ese que está más mal, para todos los demás no darnos cuenta de lo que estamos mal. ¿Ok? Estoy viendo la hora, me falta como media presentación. Y ya no nos va a dar tiempo. Entonces, creo que vamos a tener que dejar la parte de recuperación para la siguiente ocasión. No sé si están de acuerdo, le seguimos, le paramos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y si quisiera, pues, leer, que me compartan algunas de sus preguntas. Hasta acá, ¿qué piensan? ¿Qué quisieran compartirme, por favor? Hasta el momento ya hay demasiadas preguntas. Eh, Dicen que preferirían que se terminara la sesión completa, pero ya hay demasiadas preguntas. Es que sí, toda la parte de recuperación, yo creo que sí es como, si sigo hablando como estoy hablando, sí es casi otra hora y ya no nos da tiempo. Por eso, sí quisiera como pasar a la parte de preguntas y nos programamos para la parte de recuperación, lo prometo, para otra sesión, lo juro. Pasamos a la parte de preguntas. Ok, déjenme, quito la presentación entonces. Ahora no sé cómo dejar de convertir. Un segundo. Eh, Preguntan, soy esposa de un paciente y me siento perdida y angustiada cuando él está interno, pero me quiero divorciar, ya no lo aguanto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo decirle ahora que está internado? Aprendí de buena fuente que las crisis, cuando los pacientes están internados, las crisis más fuertes son más fáciles de contener cuando los pacientes están en contención justo que cuando están afuera. Un paciente que está en una clínica de rehabilitación tiene una estructura en su entorno que puede evitar ciertos riesgos tanto para el paciente como para usted en este momento. Desconozco la circunstancia completa, evidentemente, pero si se llegase a tornar violento, si se llegase a tornar una situación de riesgo, pues no estarían cara a cara, estarían separados de alguna manera en resguardo cada quien para tomar una decisión. Si está segura y consciente de que esa es la decisión correcta, le sugiero tomar consejería, psicoterapia, para tener la tranquilidad de que no está corriendo un riesgo nada más. O sea, la decisión es suya, pero la importancia de que no se sienta en riesgo creo que es lo más importante. Sí, contesté. Ya, ya Otra sí. pregunta dice, eh, yo estuve en la fundación
Soy una paciente dual, tengo trastorno de la alimentación y múltiples adicciones. Cada vez que salgo, mis papás me sobrevigilan hasta el punto de hacerme enojar. Ha habido violencia entre nosotros y regularmente termino nuevamente internada. Eh, yo soy codependiente a ellos. Sí, sí, la codependencia, creo que eso no se me fue, pero la codependencia se va en dos vías, no es unilateral. La codependencia funciona de ida y de regreso. No puede haber una mamá codependiente sin que el hijo lo sea, porque se necesitan al final. Ciertamente uno presenta el trastorno por consumo de sustancias y el otro lo hipervigila, pero también el otro necesita de esa hipervigilancia para poder, es como lo que les decía hace un momento, o sea, tú me vigilas porque me tomé una cerveza, pues ahora me tomo dos. Te tomaste dos y te vigilé por 10 minutos, ahora te vigilo 20. Pues ahora me tomo 3 cervezas y ahora te vigilo 25 minutos y, Entonces eso es una cadena de hechos que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Se va alimentando el uno del otro. Entonces, sí eres codependiente también a tus papás en ese sentido, además de, no sé, si económicamente, si además vives con ellos, si no eres independiente, si todos estos otros factores te hacen ser económica y socialmente dependiente de tus padres, bueno, son muchos más factores y herramientas que tienen ellos para tratar de controlarte. Entonces sí, te vuelve doblemente dependiente, codependiente. ¿La que sigue? Bueno, Aquí estoy. aquí. Mi paciente es novia de un paciente internado en la fundación. ¿Debo permitir esto? Como sugerencia general, entre los pacientes de la fundación no debería de haber una relación una vez que salen. O sea, dentro de la fundación son compañeros, amigos, tal vez, pero una vez que salen se sugiere no tengan una relación cercana, íntima, estrecha, pero permitir o no permitir, dar permiso o no dar permiso, pues está dentro de los límites de cada familia. O sea, yo le preguntaría, ¿usted observaría que es algo sano, que es una relación que le va a aportar algo fundamental para la recuperación de su familia? Algo que les vaya a dejar un crecimiento, les vaya a aportar algo, al paciente que esté internado, que no a su familiar, bueno, pues su familia que se haga cargo, pero su propio paciente, su propio familiar, cree que le aporte algo, cree que le dé sentido, que le genere algún crecimiento, aporte algo a su sobriedad. Más bien yo creo que esa sería la pregunta. Yo no puedo decirle si es correcto o no, si le daría yo permiso o no. Yo no soy la mamá, pero cuestionarnos bajo ese entorno, qué tan saludable sería una relación entre dos personas. Eh, Otra pregunta. Tengo a mi hijo internado, su proceso va muy bien, por lo que me han dicho, y lo he visto bien en su primera visita. Tengo que irme a trabajar fuera. Tengo que hacérselo saber, ¿es correcto? Pues si va a dejar, si lo visita como que cada 15 días sin faltar y constantemente, yo creo que sí, porque va a ser muy
difícil entender que pues, de repente me visitan, voy bien, y de repente me dejan de visitar sin, no va a entender el contexto, probablemente lo perciba como alguna especie de cariño, rechazo, perdón, castigo, rechazo. Si la relación está bien, si el proceso está bien, yo creo que sí, o sea, oye, tengo que salir por cuestiones de trabajo, no voy a venir regularmente cada 15 días, pero, o sea, no tiene que ver contigo, no tiene que ver con la relación que estamos teniendo, va bien, es un factor externo, es importante, es necesario, no tiene que ver con esto, y cuando regrese continuamos, y tan felices como siempre. Pero si la relación no es tan así, no es tan cercana, le hablan de vez en cuando, van de vez en cuando, pues no le vería la necesidad. Yo creo que evaluar qué tanto contacto y qué tan cercano y qué tanto lo vean, y a partir de eso determinar qué tan relevante es hacérselo saber o no. No sé si me explico. Si no van tanto, si no se ven tanto, pues yo creo que no sería tan conveniente, tan necesario. ¿Para qué angustiarlo? Si es muy seguido, sí le va a generar angustia si de repente no los ven. Otra pregunta. Yo fumo marihuana, pero la puedo controlar. Y mi familiar no se controla y tiene otras adicciones. ¿Tengo que dejar de fumar? Yo creo que tendrían que tomar una consulta con un adictólogo, porque decir que controlas una sustancia adictiva frente a un trastorno de consumo de sustancias por otro, pues, yo creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Era lo que les decía justo hace un momento. O sea, ciertamente si no quieres dejar de fumar, si ustedes no quieren dejar de beber, no quieren dejar de consumir lo que sea que consuman, está bien. Pero pretender es como cuando a los niños pequeños le decimos, o sea, no, no veas la tele hasta tarde, pero pues tú te quedas dormido con la tele prendida, porque no hay un argumento para decirle no lo hagas, porque tú lo estás haciendo. Sé que en este punto ya no son chicos, ya no son pequeños, pero sí hay un poco esta parte de, pero si tú lo haces, ¿por qué yo tengo que dejarlo de hacer? Ah, porque tú consumes marihuana, alcohol, cocaína, y le sacas toda la lista. No, es que esa no es la razón es que produce un daño neurocognitivo, la razón es que te produce cambios en tu personalidad, la razón es que estás perdiendo contacto con la realidad, la razón, y aunque usted solo consuma marihuana, los efectos de la marihuana son igual de graves que el consumir marihuana más alcohol, más esto, más algo. O sea, sí tiene sus propios efectos, vaya. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, ahí es donde las familias no observan hacia adentro qué está mal en sí mismos, pero sí en el otro. O sea, ahí habría que saber qué tan dispuesto está usted a también tener un tratamiento propio para saber qué pasa con ustedes internamente como individuos, como sistema, como familia, si está dispuesto o no, si quiero o no, un tratamiento para no consumir, y a partir de ello, pues bueno, tomar las decisiones. Un tajante no, sí debe dejar de consumir, no se lo puedo decir. O sea, hay una serie de circunstancias. ¿Sería lo ideal? Sí, sí sería lo ideal. Pero que realmente yo le diga, sí, deja de consumir en este momento para que todo sea perfecto y entonces funcione, no, porque hay una serie de circunstancias, como lo venía mencionando, que nos pueden llevar a determinar qué es lo que como sistema, como familia, les pueda funcionar mejor. Definitivamente consumir sustancias en ningún caso es una buena idea, pero vaya, es todo un proceso. Y la última. No, no sé estar sola y me involucro con personas violentas y cada vez elijo peor. Su padre era violento, sufrió mucha violencia durante la infancia, eh, y actualmente su pareja está internado.
¿Hay tratamientos en la fundación o terapias familiares para tratar la codependencia o la coadicción? Dentro de la fundación, pues ahorita lo que estamos haciendo es justo esto, nosotros colaborar con la fundación para hacer estas pláticas, tratar de ayudarles a entender un poco lo que está sucediendo. Probablemente, probablemente estamos hablando de una repetición este, ay, se me fue la palabra, repetición de patrones, de conductas aprendidas en la infancia, una serie de circunstancias que así a la ligera no me atrevería a decirle qué está sucediendo. Pues es un trabajo que yo le recomendaría tomar como un proceso psicoterapéutico. Dentro de la fundación hay psicólogas, pero son las psicólogas y psicólogos que trabajan con los chicos que están en la fundación, con las personas que están en la fundación. No sé si directamente les hablen sobre el trabajo individual como familias, que es lo que estamos nosotros tratando de hacer, dar un poquito de luz en el camino. Le puedo ofrecer que se puede poner en contacto con nosotros, vamos a platicar por ahí a lo mejor y ver cómo le podemos orientar. A ver, dame la oportunidad de una porque se repite mucho. Los familiares estamos enfermos por internar a nuestros pacientes. O sea, creo que ahí hubo una confusión. Justo, no, no es que quién está más enfermo, ni si está enfermo él o yo o quién, sino la, la serie de circunstancias que van desencadenándose en torno a un paciente que consume, el paciente que consume queda como en el centro o en el ojo de la vista de todos los familiares, o todas las personas que están alrededor de él. Quien consume afecta a todo aquel que se acerca, amigos, familia cercana, familia lejana, a todo mundo afecta. Entonces, cuando la familia decide, uno solo o entre todos, toma la decisión de internar a un paciente, probablemente es o en la mayoría de los casos hemos observado allá en la fundación que ya es como uno de los últimos recursos que agotaron. Ya trataron de hablar con él, ya trataron de llevarlo a jurar, ya trataron. O sea, el hecho de que yo les hable de que sabotean, de que la codependencia, o sea, tampoco es en todos los casos ni es siempre. Sí, sí hay patrones muy marcados, sí hay intentos genuinos por tratar de salvar a ese paciente, por fuera o por sus propios medios, pero no les alcanza porque ya es algo que sale de sus manos, que no tienen las herramientas suficientes, pero no es que ustedes estén enfermos. Hay patrones de conducta que a veces propician el perpetuar el consumo del paciente. Hay a veces conductas que no nos permiten observar que estamos dentro de una relación de te estiro tantito, pero te jalo tantito para que consumas poquito, pero después no quiero que consumas. Hay una forma de relacionarse entre el codependiente y el adicto que es tan estrecha, que es tan fusionada, en donde el codependiente es capaz de incluso arriesgarse a sí mismo por tratar de ayudar al otro, por tratar de ayudar al que consume. Y en este ayudar es justo lo que les decía, a ver, yo te llevo a comprar la droga, ¿dónde la compras? No vayas solito porque qué tal que te pase algo. O sea, ha ido miles de veces, va y viene solo y hasta consume con el que se la vende.
Pero en esta cosa de querer sobrecuidar, caemos en la conducta que mantiene el propio consumo. Entonces, cuando llegan a la fundación es porque ya no les alcanzaron las herramientas que creyeron que iban a salvar a este paciente. Que, bueno, eso se habla un poco más en la recuperación, quizá, o sea, quedó como muy ambiguo ahorita porque sería pasarnos esta parte de la recuperación en donde los límites con amor, los límites claros, cumplir las consecuencias, hablaría de una recuperación del coadicto en donde, a ver, yo te amo, pero si tú quieres seguir consumiendo, yo ya no te voy a llevar a comprar al punto. Esta es la última vez que voy a intentar rescatarte llevándote a la fundación y siguiendo todas las instrucciones hasta donde me alcance la paciencia, el amor y el presupuesto. Pero, o sea, ya no puedo más. Y eso no quiere decir que no te ame. Eso quiere decir que yo ya también me amo y también tengo que cuidar de mí porque yo ya me acabé 10 años tratando de rescatarte y ahorita necesito rescatarme a mí. Entonces, a lo mejor por ahí nos faltaría esta parte de hablar de la recuperación en cómo no es que estén mal por llevar al paciente a la fundación o acompañarlos y dejarlos en la puerta de AA y cerciorarse de que entren, ¿no? O sea, no es que estén mal, no es que estén enfermos por eso. Lo que está enfermo o lo que está dañado es la forma de relacionarse entre el codependiente y el adicto. No sé si con eso quedó un poquito más claro. No lo sé, más bolas. Sí, no, me regreso. Sí, ya quedó claro. Ok. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de la sesión. Por favor, si pueden hacernos llegar las preguntas que se quedaron vía correo, quienes tengan por ahí sus preguntas y que ya no nos dio tiempo de leerlas y no las puedan llegar, hacer llegar vía correo, estaría excelente. Y bueno, en cuanto tengamos programada la segunda parte, que ya sería la parte de recuperación, pues en la fundación y nosotros con mucho gusto se los haremos saber. Gracias por la oportunidad de recibir, de permitirme estar con ustedes y pues quedamos como siempre a sus órdenes y con todo gusto de atenderles. Gracias.